Vamos a comenzar un nuevo seminario dentro de esta serie de fundamentos de electromagnetismo aplicado, en donde comenzaremos viendo cómo son los campos de radiación en algunos diseños básicos de antenas de hilo. Luego veremos otras antenas sin entrar en tanto detalle matemático y acabaremos haciendo una pequeña demo con la herramienta de MATLAB Antenna Designer. Vamos a comenzar con el ejemplo más sencillo posible de las antenas de hilo. Se trata del dipolo eléctrico elemental o dipolo hertziano, que tal y como se indica en este dibujo, consiste en un segmento de hilo cuya longitud es muy pequeña en comparación con la longitud de onda. El punto de partida para la obtención de los campos de radiación es el potencial magnético vector, el cual ya hemos tenido ocasión de ver que se puede expresar de esta manera, donde la integral de volumen que aparece aquí recibe el nombre de vector de radiación y consiste en la transformada de Fourier en 3 dimensiones de la densidad de corriente. En el caso particular de las antenas de hilo, resulta mucho más práctico expresar este vector de radiación en términos de una integral de línea, que sería esta expresión de aquí. Esta es la que vamos a utilizar. Como la longitud del hilo es muy pequeña en comparación con la longitud de onda, pues podemos considerar que la corriente es uniforme, es decir, no depende de la coordenada z. Asimismo, también podemos despreciar la exponencial de fase. De esta manera, nuestro potencial magnético de vector queda reducido a una expresión muy sencillita cuya integral se obtiene rápidamente. Una vez que conocemos el potencial magnético vector, pues ya estamos en condiciones de obtener todos los parámetros relevantes de la antena de forma inmediata y sin necesidad de hacer integrales adicionales. Podríamos obtener los campos lejanos, la potencia de radiación, la resistencia de radiación, la directividad, etc. No vamos a entrar en más detalles matemáticos. Vamos a suponer ahora que nuestra antena tiene una longitud comparable a la longitud de onda. Se trata de un problema interesante porque, de hecho, hay muchas antenas cuyas dimensiones geométricas son comparables a lambda. Y eso es así porque para este tipo de antenas es más fácil conseguir radiar con eficiencia. Vamos a suponer, por tanto, que nuestra corriente ya no es uniforme, sino que depende de la coordenada z a través de esta expresión de aquí. Una vez más, el vector de radiación se puede calcular a partir de esta integral de línea, la cual quedaría convertida a esta expresión utilizando la fórmula de Euler para la exponencial compleja. Si ahora llamamos k sub z al producto de k por coseno de θ, nos quedaría esta expresión de aquí, en donde nos aparece la suma de dos integrales. Una tiene el producto de un seno por un coseno y la otra tiene el producto de dos senos. Con ayuda de un poco de trigonometría podemos convertir estas integrales en otras en las cuales nos aparecen sumas de senos y cosenos que son muy fáciles de calcular. De este modo llegamos finalmente a una expresión sencilla para n, que es la que tenemos aquí, en donde se puede apreciar que el vector de radiación es paralelo al eje z y además tiene simetría de revolución, solamente depende del ángulo polar, no depende del ángulo azimutal. En general es más útil expresar el vector de radiación en coordenadas esféricas porque de esta manera podemos representar de forma directa los diagramas de radiación. Cuando hacemos las transformaciones correspondientes podemos ahorrarnos algo de cálculo si nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido determinar la coordenada radial de n. ¿Y por qué esto es así? Pues fijaros, aquí están las expresiones que nos permiten obtener los campos de radiación a partir de n. Siempre vamos a tener que multiplicar n por el vector unitario en la dirección de propagación, con lo cual la coordenada radial de n nunca va a contribuir a los campos de radiación. Nos queda, por tanto, que n sub θ obedecería a esta expresión y si particularizamos para el caso del dipolo de lambda medios, un caso particular bastante importante, obtenemos esta expresión de aquí que es
un poco más compacta. Los dipolos de lambda medios tienen la gran ventaja de que presentan una impedancia puramente resistiva, están resonando a la frecuencia a la que van a emitir o recibir, y eso nos permite pues acoplar mejor la antena al generador o al receptor. Aquí tenéis dos enlaces a dos vídeos de YouTube donde se pueden ver cómo son los vectores de radiación de algunas antenas de dipolo. En este caso tendríamos un dipolo de lambda medios y aquí lo que se hace es estudiar cómo cambia el vector de radiación cuando se modifica la longitud del dipolo correspondiente. Tal y como se puede ver, se pueden diseñar diagramas de radiación de formas muy variadas a base de cambiar la L. Vamos a estudiar ahora el caso de la espira circular. Una vez más, vamos a suponer que las dimensiones físicas de la espira son muy pequeñas en comparación con la longitud de onda. Una vez más, nuestro vector de radiación se va a poder expresar en términos de esta integral de línea, la cual, si sustituimos el elemento diferencial de L' para este caso en concreto, quedaría reducido a esta integral en la variable phi. El primer paso para resolver esta integral consiste en expresar los vectores r y r' en términos de coordenadas cartesianas. El producto escalar quedaría reducido a esta expresión que veis aquí. Y si ahora particularizamos para el caso r' igual a A y θ' igual a pi medios, podemos simplificar la expresión para el producto escalar de r por r'. Al final nos quedaría A por el seno de θ por el coseno de phi menos phi'. Hay que tener cuidado con una cosa. El vector unitario que aparece en esta integral no es una constante. Es bastante habitual que la gente pues meta la pata cuando calcula integrales de línea en donde nos aparecen vectores unitarios. Mucha gente piensa que el vector unitario puede salir de la integral porque es una constante, sin más consideraciones, y eso en general no es cierto. Tal y como se puede apreciar en el dibujo, el vector unitario phi' está cambiando continuamente la dirección a medida que nos movemos por la espira. Para poder calcular la integral necesitamos, por tanto, expresar phi' en términos de las coordenadas r, θ y phi. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente proyectando el vector correspondiente por cada uno de los vectores unitarios. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir a coordenadas cartesianas para poder calcular los productos escalares, con lo cual nos quedaría esta expresión de aquí. Y ya tenemos todo lo necesario para calcular nuestro vector de radiación. Bien, ahora solamente nos falta sustituir las expresiones que hemos obtenido para R unitario, escalar R' y para el vector unitario phi'. Descomponemos la integral en cada una de sus coordenadas. Esta vez estamos trabajando con coordenadas esféricas directamente. Una vez más podemos ignorar la componente de n sub r y vemos que n sub θ es 0 porque el integrando es una función impar, con lo cual solamente nos queda una componente interesante que es n sub phi. N sub phi no se puede calcular de forma analítica, pero se puede expresar en términos de una función que es bien conocida. Se trata de la función de Bessel de primera especie y en este caso estamos hablando de la de orden 1. Si hacemos la hipótesis de que A es muy pequeño en comparación con lambda, podemos suponer que el módulo de K por A por el seno de θ es mucho menor que la unidad y eso nos permite aproximar la función de Bessel por esta expresión tan sencilla, el producto de K por A por el seno de θ partido por 2, con lo cual acabaríamos en una expresión muy sencilla para n sub phi. Veamos ahora las antenas de monopolo que están basadas en el efecto que produce un plano de tierra sobre una determinada fuente.
Ya sabemos, según la teoría de las imágenes, que cuando tenemos una fuente que ya puede ser una densidad de carga o también puede ser una densidad de corriente en las inmediaciones de un plano conductor, podemos simular el plano conductor con una fuente imagen, que sería una reflexión especular de la fuente verdadera. Si ahora nos centramos en los dipolos, tendríamos estas fuentes imagen. Y eso nos lleva directamente al concepto de antena de monopolo. Efectivamente, las antenas de monopolo lo que hacemos es utilizar una sola rama de la antena de dipolo y la conectamos en torno a un plano de tierra. De esta manera obtenemos un diseño más compacto que va a tener unas características de radiación pues que idealmente van a ser iguales a las del dipolo eléctrico en el semiplano donde tenemos lógicamente el espacio libre. Vamos a ver ahora una antena que se ha hecho muy popular por dos motivos. En primer lugar, es muy barata de construir y en segundo lugar funciona muy bien para extender el rango de la Wi-Fi. Se trata de la cantena y sus fundamentos de diseño son bastante interesantes porque conectan muy bien con algunos aspectos teóricos que hemos estado viendo en este ciclo de seminarios, en concreto toda la teoría que hemos visto sobre guías de onda. Veamos cómo se construye una cantena. Una cantena está formada esencialmente por una guía de onda circular que termina en una pared conductora. A una distancia igual a lambda sub g cuartos de la pared conductora situamos una sonda que está construida con un pequeño hilo que debe tener un espesor mínimo razonable del orden de 2 milímetros. La distancia a la cual nosotros conectamos la sonda se comprende muy bien si recordamos cómo se distribuyen los campos en una guía de ondas que está terminada en una pared conductora. En estas circunstancias, la onda reflejada ya sabemos que tiene una amplitud que es igual a la amplitud de la onda incidente, de tal manera que se construye una onda estacionaria en la cual los mínimos y los máximos de campo no se mueven, están siempre en los mismos puntos y en la cual vemos que el máximo de campo eléctrico está localizado a una distancia de lambda sub g cuartos de la pared conductora. Así pues, para saber dónde vamos a conectar nuestra sonda, tenemos que conocer previamente lambda sub g. Y ya sabemos que para obtener lambda sub g necesitamos saber cuál es la constante de corte correspondiente. En el caso de las guías circulares, el modo fundamental de propagación es el TE11, el cual tiene una constante de corte que viene dada por esta expresión, 1,84 partido por A, en donde este factor 1,84 es una de las raíces de la derivada de la función de Bessel de primera especie con respecto a la coordenada radial. Fijaros, por tanto, que la constante de corte la reducimos a base de aumentar el diámetro de la antena y, por supuesto, tenemos que seleccionar un diámetro de antena suficientemente grande como para garantizar que la constante de corte es inferior a K, que es el cociente de omega partido por C a la frecuencia a la que va a operar la antena. Sabemos, por otra parte, que la constante de fase en la guía es la raíz cuadrada de k cuadrado menos k sub c al cuadrado y que lambda sub g es igual a 2pi partido por beta. En otras palabras, saber cuánto vale k sub c nos lleva directamente a saber cuánto vale lambda sub g. Y con esto tendríamos el diseño completo. Vamos a ver ahora otro tipo de antenas, que es la antena en forma de F invertida. ¿Por qué es importante este tipo de antenas? Pues porque constituye la base de muchos diseños de antenas en circuito impreso. La IFA es una variante, a su vez, de la ILA, que es la antena en forma de L invertida y que se construiría a partir de este plano conductor y este segmento de hilo junto con este otro. La longitud de estos dos segmentos se selecciona de tal manera que la suma sea igual a lambda cuartos, siendo lambda la longitud de onda a la frecuencia de diseño, claro está. Entonces, de esta forma, lo que conseguimos es un tipo de antenas que se va a aportar de manera similar
a una antena de monopolo, pero que va a tener una ventaja, va a ser más compacta. La hila, a su vez, la podemos mejorar con este otro segmento conductor, que es el codo que da lugar a la IFA. Con este codo lo que uno hace es incrementar el margen de frecuencias en el que puede funcionar la antena y puede mejorar también el acoplo si se diseña adecuadamente. Aquí tenemos una variante de la IFA que está ya más cerca de los diseños en circuito impreso. Tal y como se puede ver aquí, vamos a utilizar una placa conductora que está depositada sobre un dieléctrico que no está dibujado aquí, y el diseño se va a hacer de tal manera que las dimensiones de esta placa pues van a cumplir con esta propiedad de aquí. L1 más L2 menos W tiene que ser igual a lambda cuartos para que toda esta antena emita a la frecuencia de diseño que nosotros queremos. Este pin que tenemos aquí es el punto de alimentación y la distancia del pin a este plano conductor se ajusta para conseguir optimizar la impedancia. Si nosotros acercamos el pin al plano conductor, la impedancia se acerca a un cortocircuito. Si nos alejamos, la impedancia aumentará. Y aquí tenemos otro diseño. Se trata de las ranuras en guías de onda. Ya hemos tenido ocasión de estudiar con detalle cómo se calculan los campos en una guía y cómo se obtienen las densidades de corriente en las paredes conductoras a partir de esos campos. En concreto, para determinar la densidad de corriente, uno tiene que imponer la condición de contorno para el campo magnético, J sub S igual a n vectorial H. A partir de esta expresión se construirían las líneas de corriente y, tal y como vimos en el caso particular de una guía rectangular por la que se propaga el modo fundamental, la densidad de corriente resulta ser perfectamente paralela al eje de la guía cuando nos encontramos en el centro de la cara ancha. Gracias a eso podemos abrir una ranura a lo largo del eje Z en el centro de la cara ancha para insertar una sonda y poder detectar los campos sin perturbarlos apenas. Ahora lo que queremos hacer es justamente lo contrario. Nosotros queremos una ranura que sea radiante y, por tanto, para conseguir este efecto tenemos que situar la ranura en puntos que nos permitan cortar líneas de corriente. Aquí tenéis dos posibles ejemplos de diseño. Un array de ranuras con polarización lineal es un tipo de diseño que constituye la base para muchos diseños que se emplean en industrias de calentamiento de productos, y luego aquí tenemos un diseño que nos permite generar campos circularmente polarizados y que resulta ser bastante popular en los acopladores direccionales. Las técnicas de barrido electrónico han permitido diseñar sistemas radiantes para aplicaciones de radar y de comunicaciones que ofrecen importantísimas mejoras en términos de fiabilidad, precisión y vida útil con respecto a los sistemas antiguos en donde se empleaban motores y actuadores. Aquí se puede apreciar el principio de funcionamiento. En este dibujo se muestra un sistema de 6 antenas que se alimentan con señales que tienen distintas fases. Las fases se controlan electrónicamente y gracias a eso se puede barrer de forma electrónica la dirección del lóbulo principal de radiación de toda la agrupación de antenas. Vamos a ver ahora una herramienta que es bastante útil para diseñar y analizar antenas básicas. Se trata del programa Antenna Designer dentro del toolbox de antenas de MATLAB. Para poder acceder a él tenemos que ejecutar este comando Antenna Designer en la ventana de comandos y automáticamente nos aparece la ventana correspondiente al programa, que es esta de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es generar un nuevo fichero. Eso lo hacemos pulsando en este símbolo.
y el programa nos sugiere un posible diseño. Se trata de una antena de dipolo, pero no es una antena de hilo tal y como podéis ver. Se trata de una antena construida con una cinta conductora. Este tipo de antenas son muy similares a las antenas de hilo, pero presentan una ventaja, y es que funcionan en márgenes de frecuencia un poco más amplios. Por supuesto, podemos seleccionar otro tipo de antenas. Para ello tenemos que irnos a la galería de antenas que se encuentra aquí, y tal y como puede apreciarse, podemos elegir antenas de apertura basadas en guías de onda, conos, la familia de dipolos, antenas de tipo fractal, antenas helicoidales, antenas de lazo, aquí estaría la antena circular, monopolos y otros tipos de antena como la de ranura, logarítmicas y patches en circuito impreso, y finalmente una familia de espirales, la espiral de Arquímedes, etc. Bueno, vamos a comenzar diseñando esta antena de dipolo, y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la frecuencia de diseño. Vamos a suponer que queremos diseñar una antena que ha de funcionar a 5 GHz. Así pues, seleccionamos 5000 MHz y le damos a aceptar. Ya tenemos la antena diseñada. Aquí están los parámetros de diseño que nos está sugiriendo el programa. Esta longitud, lógicamente, se corresponde aproximadamente con lambda medios a la frecuencia que hemos seleccionado, y luego tendríamos especificada la anchura, un offset para la alimentación. Por defecto, como se puede ver, el punto de alimentación se localiza en el centro del dipolo, y luego tenemos la posibilidad de girar la antena con respecto al al sistema de coordenadas. No lo vamos a hacer, ya tenemos la antena diseñada, y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo se comporta. Entonces, lo primero que veremos será la impedancia. Nos vamos al bloque de análisis vectorial en frecuencia y hacemos clic en el icono de impedancia. Rápidamente nos hace el análisis. Se trata de una antena muy sencilla, y aquí en esta curva se puede apreciar una propiedad bastante interesante. Fijaros que a la frecuencia de diseño de 5 GHz la reactancia, es decir, la parte imaginaria de la impedancia, es prácticamente nula. De hecho, la estrategia de diseño para este tipo de antenas pues pasa por minimizar la reactancia todo lo posible para que el acoplo al generador o al receptor sea lo más fácil posible. En definitiva, aquí tenemos una antena que tiene una parte imaginaria, una impedancia con una parte imaginaria prácticamente nula, y una parte resistiva que está en torno a los 70 ohmios. Podemos ver asimismo qué coeficiente de reflexión produce esta impedancia en un sistema con una impedancia característica de referencia de 50 ohmios, y para ello debemos hacer clic en este icono donde se indica S-parameter. Aquí nos están representando un factor que se denomina S11, que es simplemente el coeficiente de reflexión que presenta la antena a una línea de transmisión con una impedancia característica de 50 ohmios. En este caso, nos expresan el resultado en unidades logarítmicas, lo cual también es bastante habitual. El factor S11 es un cociente de ondas de voltaje, y por tanto, para pasar a unidades logarítmicas tenemos que calcular el logaritmo decimal y multiplicar por 20. Tal y como se puede observar, a la frecuencia de diseño tenemos un módulo de S11 que está en torno a menos 15 decibelios, lo cual supone un acoplo bastante bueno. Podemos ver, por supuesto, el diagrama de radiación. Tal y como cabía esperar, este diagrama de radiación tiene forma de donus. Podemos girarlo, y fijaros que aquí en la esquina inferior izquierda tenemos una representación de la propia antena que nos indica la orientación correspondiente al diagrama de radiación, tal y como veis. Y aquí nos aparece el valor de la directividad máxima expresada en dBi. Estaríamos hablando de una directividad de 2,1 dBi.
Bien, veamos otro tipo de antenas. Vamos a suponer ahora que queremos diseñar, por ejemplo, una antena tipo bocina. Esto sería una bocina en guía rectangular, como veis. La alimentación se realiza mediante una sonda que por defecto se diseña para que tenga una altura de lambda sub 0,4, tal y como hemos visto en las cantenas, y esta sonda está localizada a una distancia de lambda sub g cuartos con respecto a la pared conductora en la cual está acabada la guía, tal y como podéis ver aquí. Una vez más, el primer paso para diseñarlo, y en este caso es idealmente el único, consiste en especificar la frecuencia. Vamos a suponer que tenemos 5 GHz de frecuencia. Aceptamos. Les decimos que podemos sobreescribir el diseño anterior, no hay ningún problema. Bien, ya tenemos el diseño completo y aquí una vez más nos aparece el diagrama de radiación en la orientación que se representa con el propio dibujo de la antena. Aquí tendríamos la geometría correspondiente a este diagrama de radiación y aquí estaría especificada la máxima directividad, que es considerablemente mayor, como es lógico, que la que hemos obtenido para la antena de dipolo. Si hacemos clic en el icono de parámetros S, por supuesto, podemos obtener el coeficiente de reflexión que produce esa antena. Se trata de un análisis distinto al del diagrama de radiación. El cálculo no es demasiado lento. Y aquí tenemos nuestro acoplo. Es incluso mucho mejor que el que teníamos antes. Estamos hablando de un coeficiente de reflexión S11 que está en torno a menos 26 decibelios para la frecuencia central de diseño. Es un acoplo bastante bueno. Bueno, pues aquí se muestran algunos diseños de antenas que se pueden hacer con el comando Antena Designer y bueno, pues están conectados también con algunas de las cosas que hemos estado viendo en este seminario. Esta sería la simulación correspondiente, la antena de dipolo que hemos visto antes de lambda medios. En color verde se expresa la directividad máxima en dBi. Para nuestra antena de dipolos está en torno a 2,1 dBi y aquí tendríamos el acoplo. Fijaros que en el caso de la antena de Spira, la longitud que nos diseña por defecto el MATLAB, luego por supuesto todo esto se puede modificar si se quieren otros parámetros de diseño, pero en principio el diseño por defecto del MATLAB para la espira circular tiene una longitud de lambda y eso nos lleva a una directividad que es bastante superior a la correspondiente al dipolo eléctrico, tal y como veis aquí, es casi el doble, pero el acoplo es bastante peor. También hemos hablado de la ILA. La ILA, como veis, presenta una directividad muy baja y un acoplo muy pobre que puede mejorarse considerablemente si utilizamos una IFA con el codo adicional del que hablamos antes.
En este caso, nuestra directividad incluso mejora un poco y el acoplo mejora sustancialmente. Luego, la PIFA vemos que permite un acoplo muchísimo mayor. Estamos hablando, insisto, en diseños por defecto, pero la directividad es bastante más baja que la IFA. ¿Es eso relevante? Pues en general no es nada relevante. De hecho, puede incluso ser positivo que la directividad de una antena sea baja. Por ejemplo, si nosotros queremos diseñar una antena para un teléfono móvil, pues lo que no tiene sentido es diseñar una antena de alta directividad. Si lo hiciéramos así, tendríamos que estar continuamente orientando el teléfono hacia la estación base. Eso no tendría ningún sentido. Por eso no debemos menospreciar las antenas con directividad baja porque tienen muchas aplicaciones interesantes. Y luego finalmente tendríamos aquí los diseños en guía de onda. Fijaros que el uso de una antena de bocina permite mejorar muy considerablemente la directividad con respecto a la radiación que produce una guía de ondas que la dejamos abierta, tal cual, y además el acoplo es sustancialmente mejor, tal y como se puede apreciar aquí. Una guía de onda abierta, pues tenemos un acoplo que no está nada mal, pero si suavizamos la discontinuidad de la apertura con la bocina correspondiente, el acoplo que obtenemos es muchísimo mejor. Y nada más, con esto acabamos el seminario de hoy.